Creo que no hay otra forma de decirlo y es que este sintetizador es una bestia. Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos con 5 razones para comprar el Cobalt 8. Antes que nada, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo y bueno, de paso, darle like a este. Los links de todo lo que les voy a mencionar se los dejo ahí abajo en la descripción para que vayan y lo chequen. He estado pues probando, haciendo cosas sobre este sintetizador y pues la verdad me ha fascinado. He empezado a hacer una canción completamente solo con este sintetizador porque las posibilidades que tiene son enormes. Es lo que les digo al principio del video, es una bestia de sintetizador, muchas cosas cargadas dentro de un dispositivo de este tamaño. Así que no creo que este vaya a ser el único video sobre este sintetizador porque tenemos demasiadas cosas por abordar. Estas van a ser 5 razones de las que yo creo que son de las que más me han llamado la atención en el momento de utilizarlo en acción dentro de la producción, pero no son las únicas que tiene y no es lo único que puede hacer. Sus capacidades son muchísimas, pero bueno, vamos con esas 5 razones. La primera es eso, es una bestia. Les voy a decir por qué. Tiene unas simulaciones de ondas análogas dentro de su creación digital y hace una emulación de estas a través de esos circuitos, pero que se mantengan digitales para que puedan ser transformables de una manera bastante extensa. Este cuenta con 4 osciladores, 2 algoritmos de ondas, es decir que nosotros podemos manipular esos 2 algoritmos de ondas con los diferentes osciladores. Además de eso contamos con 34 algoritmos en los que está el ring modulation, el sync, waveform, bueno, todo esto para que podamos manipular las ondas con mucho detalle, con muchas posibilidades y creemos modulaciones solo a partir de esos algoritmos y de esos osciladores, sin necesidad de meternos en los LFOs y de meternos en el filtro. Lo podemos hacer desde ahí directamente. Tiene un filtro con 4 polaridades de transformación, 4 polaridades diferentes en que podemos cambiar ese filtro y afectar la manera en que interactuamos. Esto lo hace muy bueno para poder interpretar en vivo, además de que podemos crear texturas muy interesantes con ese cambio de polaridades en el filtro. A esto le sumamos que tenemos 3 LFOs asignables a una serie de parámetros a través de la matriz de contenidos de este sintetizador, es decir que nos da muchísimas posibilidades de asignación. Esto lo podemos hacer a través directamente del sintetizador aquí con los controles directos, lo podemos hacer también a través de la aplicación del sintetizador con la que este se vincula a través del software. Tenemos 11 algoritmos de efectos, es decir 11 efectos distintos en los que podemos asignar 3 al tiempo y tener control sobre cada uno de ellos para utilizarlo en el sintetizador. Es decir que esta puede ser también nuestra máquina de efectos y esto tiene una cosa muy interesante y es que lo podemos utilizar como una máquina independiente de efectos para pasar otros sintetizadores a través de la entrada de audio a este y aplicar esos efectos a otros sintetizadores que tengamos en el estudio o que tengamos para en vivo. Y por último de esto, 3 líneas de ADSR, una línea para el filtro, otra línea para las modulaciones y otra línea para la amplitud del sonido, lo que nos da un control interesante en ese tipo de movimiento que va a tener en el momento de la expresividad y en el momento de aplicar, digamos, esas animaciones al sonido. Tenemos montones de controles de animaciones de sonido a través de todos esos parámetros que les he mencionado y es por eso que se convierte en una bestia de sintetizador dentro de este pack tan pequeñito. La segunda razón obviamente es su construcción. Lo primero que me impresionó al llegar este sintetizador aquí al estudio es el peso que tiene, la dureza que tiene en su construcción, la construcción de acero, la calidad de las teclas. Son teclas de muy buena calidad, son teclas enteras, contamos con 3 octavas, son knobs de plástico pero se sienten bastante bien, se sienten que están bien enganchados al sintetizador, pero en general la construcción
construcción de este es tremenda, me gusta muchísimo, y el poder alzarlo y sentir esa construcción pesada dentro del dispositivo hace que se sienta aún mejor y se sienta como un sintetizador de verdad y no un simple juguete, como suele pasar a veces con otros sintetizadores que son más pequeños, más livianos, y su construcción no es de esa misma calidad. Esto nos llevaría a la tercera, que es parte de su construcción, y son las teclas, además de la compatibilidad MPE, que esto es MIDI Polyphonic Expression, que básicamente lo que hace es que tengamos diferentes movimientos polifónicos dentro de esa expresión MPE, lo que quiere decir que podemos conectar teclados Rolly a través de MIDI, de los teclados que tengan conexión MIDI de los Rolly, y conectarlos a este dispositivo para tener expresión completa desde estos. Y dentro de las teclas tenemos Aftertouch, así que bueno, esto es súper importante porque podemos añadir modulaciones y interacciones no solo con la perilla del joystick, sino también con nuestros teclados, y el teclado pues es que se siente genial. Este ha pasado a ser mi teclado en sensación favorita. La verdad es que mi favorito en cuanto a esa construcción era el Mini Brute porque la calidad es tremenda, pero hay algo en estas que siento que es un poquito más sólido, que hace que se sientan un poco más rígidas, más fuertes, y me encanta el teclado que se ha desarrollado para este. El cuarto es otra bestialidad de función de este, y es que tiene un secuenciador de 512 notas en tiempo real, teniendo 64 notas asignables en los 32 pasos de este secuenciador del dispositivo. Y en este podemos asignar acordes, inversiones, hacer transposiciones, manejar el sostenido y el latch también para dejar las teclas activadas en este. Después también podemos variar con el arpegiador, un arpegiador que también funciona muy bien, y tenemos un control de steps en los que podemos ver en marcación aquí en el dispositivo una línea de 8 steps, lo cual está genial para poder tener esa guía completa, algo que hace muy bien este sintetizador, que también en su pantalla integra un osciloscopio para poder tener mayor control sobre los cambios en los algoritmos de onda que hay dentro del dispositivo cuando lo estamos utilizando, porque es bastante intuitivo y preciso. Y la quinta es los presets. Sí, gastarse 700 euros en un sintetizador por los presets no tiene mucho sentido, pero es que en este caso los presets siento que es algo a destacar muy importante, porque son 300 presets, de los cuales fácilmente 250 suenan súper bien y son muy utilizables. Los otros 50 puede que es que simplemente a mí no me hayan atraído, pero es que de esos 300 encontrar 250 que me parezcan atractivos y que les haya encontrado utilidad y que los pueda aplicar, me parece increíble en un sintetizador, y además es que da partida a una creación más creativa de sonidos que quizás a mí no se me hubieran ocurrido, pero a partir de ellos puedo moldearlos a mi gusto y tener control total, como el control que nos genera este dispositivo en general. Y aparte de tener 300 presets, podemos añadir otros 200 más, es decir que tiene una memoria para poder almacenar hasta 500 presets, 500 patch que nosotros asignemos. Si queremos reemplazar otro preset que ya haya aquí, lo podemos simplemente borrar, sobreescribir, lo guardamos, y todo lo podemos hacer con control directamente desde el dispositivo. Estas son las 5 razones para comprar el Cobalt 8 de Modal Electronics. Díganme ahí abajo en los comentarios ustedes cuál añadirían. Ya saben que los links de lo mencionado están ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequen. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. En Instagram, TikTok, Twitch me encuentran como Carlos Rendonmus. Ahí nos mantenemos en contacto, me pueden hacer preguntas, hacemos live de producción musical, así que bueno, síganme por ahí para que podamos estar conectados. Si quieren escuchar mi música, me encuentran como Charles Ren y Charles Ren Beats en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Music, Amazon Music, la que ustedes prefieran, ahí estoy. Y también tienen mis otros dos canales de YouTube, Charles Ren y Charles Ren Beats, para que escuchen mi música, pero en YouTube. Ya saben, yo soy Carlos Rendón, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao.